posteriores, como por ejemplo Émile Durkheim. ¿Cómo se dice? Nació en la frontera de Francia en una familia de rabinos. Incluso él mismo inició sus estudios para convertirse en rabino, pero después los abandonó. ¿Quién sabe por qué? En lugar de eso se interesó por temas como la psicología científica y la filosofía. Durkheim fue la primera persona en dar un curso de ciencias sociales en Francia, lo que ayudó a su institucionalización. Y también se concentró muchísimo en la pedagogía y en dar cursos a maestros. También se interesó muchísimo en la religión desde un punto académico y no teológico como le inculcaba su familia. Escribió las reglas del método sociológico. En él postula que la tarea de la sociología es analizar los hechos sociales. Deben ser concebidos como cosas, es decir, como ajenos. Pero además quiso demostrar su enfoque con la investigación. Y para ello decidió estudiar el suicidio, que es una de sus obras más importantes hasta la actualidad, pues vincula un comportamiento muy individual con lo social. Otra obra importante es Las formas elementales de la vida religiosa, caracterizando a la religión como un hecho social no material, buscando las raíces de la religión y argumentando que esas raíces están en la misma sociedad y no vienen de fuera. En 1898 fundó una revista que es muy importante para la sociología y esto aportó nuevamente a la institucionalización de esta ciencia. Número 3. Marx. Muchos dirán que Marx no es un sociólogo, pues él estudió Derecho y Filosofía, incluso él mismo decía que él no era un sociólogo. Los primeros sociólogos y los más importantes se caracterizaban en general por tener posturas muy conservadoras. Por ejemplo, desechaban la idea de que la revuelta social podía generar algún cambio, más bien eran como reformistas, por lo que posiblemente Marx deseara desvincularse completamente de ellos. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Marx hizo sociología y además sus ideas influenciaron muy fuertemente a la sociología alemana. Nació en Treveris y estudió Derecho como su padre. En 1841 se doctoró en Filosofía por la Universidad de Berlín y en 1844 conoció a Engels, con quien mantuvo hasta el final de su vida una amistad muy estrecha y con quien hizo colaboraciones para hacer varios libros y desarrollar muchas ideas. Hay mucho que decir sobre Marx. Sin embargo, voy a presentar dos ideas fundamentales. La primera es el determinismo económico, que considera la economía como determinante para la estructura del desarrollo social. Existe una base o infraestructura, que es la economía, y una superestructura, que es la estructura ideológica y jurídica, y prácticamente todo lo demás. Es decir, que para cambiar la realidad social tendría que cambiar la economía. Si no cambias la base, todo lo demás no puede cambiar. Lo segundo es la concepción materialista de la historia. Según este enfoque, las principales formas de cambio social no son las ideas ni los valores, sino las condiciones materiales. Marx identificó a dos clases fundamentales. La burguesía son los que poseen los medios, el proletariado son solamente los que poseen su fuerza de trabajo. Esa es su relación con los medios de producción. Estas dos clases, al tener objetivos diferentes, contrarios, están enfrentadas. Y según Marx, esto conduce al desarrollo de la historia. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. La historia avanza según avanzan las formas de producción, como pasó del feudalismo al capitalismo. El siguiente es Max Weber. Nació en Alemania en una familia bastante acomodada. Su padre estaba muy vinculado por la política y tuvo algunos puestos importantes durante su vida. Max estudió Derecho y también llegó a obtener doctorado. Se interesó por la economía, la filosofía, la religión y sobre todo las instituciones burocráticas. Una de las ideas que más se le reconocen es la idea de los tipos ideales, aunque él mismo no se atribuye este conocimiento. Los tipos ideales o tipos puros son construcciones mentales. Se forman por la exageración o exaltación de rasgos observables de una realidad determinada. Según el mismo Weber, rara vez se pueden encontrar estos fenómenos en la realidad tal cual. Los tipos ideales son una descripción que sirve como herramienta, que se puede utilizar de forma comparativa para poder hacer un análisis de la realidad en situaciones concretas o acontecimientos históricos. Uno de sus ejemplos más reconocidos son los tipos de dominación. Marx utilizó tipos ideales para describir por qué nos dominan y por qué estamos obedeciendo de una forma legítima. El primero es la dominación tradicional, que nace de las creencias ancestrales que han sido así durante mucho tiempo, como por ejemplo los líderes que llegan al poder por pertenecer a una casta o a una familia
La segunda es la carismática. Se considera que la persona que es un líder carismático posee características especiales que solamente él tiene. El último sería burocrático legal, que es en el que estamos ahora. Obedecemos porque existen leyes. Si hay un presidente es porque las leyes hicieron que llegara ahí.